Hola, buenas noches. Pues vamos a continuar con este tema de Bereshit, que todavía nos quedan algunos estudios por delante, pero como hemos comentado, cada ocasión es para poder entender en los estudios posteriores. Es importante tener las bases del origen, el origen desde que el hombre fue puesto en este mundo y desde antes de estar puesto en este mundo, para saber de dónde provenimos, cuál es la razón por la que estamos aquí, cuáles son los motivos desde el punto de vista esotérico de la Kabbalah, es decir, donde vamos a encontrar en profundidad qué va más allá de lo que los mismos textos están escritos y que por revelación estamos entendiendo. Bueno, pues hoy estamos a 25, no, sí, 25 del mes de febrero, marzo, perdón, 2026, que ya estamos en el mes de Nisan. Y bueno, estamos iniciándolo. Y justo ahora que estamos una semana previa a Pesaj, donde Pesaj es un salto cuántico en la conciencia. Por tanto, espero que este estudio y los que he venido realizando y los posteriores, los ulteriores, pues nos permiten llevar este salto. Este Shem nos permite tener apertura para que se nos revelen secretos. Bueno, vamos a continuar con un texto, mejor dicho, con una parte de Bereshit, que aunque ya habíamos hablado de la hagamos al hombre, aquí también se van a revelar otros conceptos importantes. Y vamos a ver. Primero, un poquito, podemos escanear un poquito del Zohar en este versículo del capítulo 44 y nos dice así. Luego vemos el significado. Dice Rabbi Shimon, de Amar, Mistakel, Abina dejar, Va, Kedosha Berihu, Lemirrei Adam, Isdase Kal Islan, Letanaim Beima, Shehita, Avanzate Reudago, Al Desajerja, Ruta Ilah, Benair Sheiru de Hal, Ay Horin, Nai Horin. Dice, el rabino Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, claro, que es el autor del Zohar, se levantó y dijo, he observado que cuando el santo bendito es él, planeó crear al hombre, los mundos superior e inferior temblaron. Dice, ¿por qué? Porque todos dependen de sus acciones para bien o para mal. Por lo tanto, la creación del hombre les concernía grandemente y temían que pudiese pecar. El sexto día se elevó a través de sus grados hasta alcanzar la voluntad suprema e iluminó el comienzo de todas las luces. Bueno, aquí, ¿qué nos está diciendo? Cuando habla de Naase Adam, hagamos al hombre, la rayo en plural, a nuestra imagen, como nuestra semejanza, pues nos quiere decir que hombre, el humano, hombre, mujer, tiene acceso a los secretos del mundo de arriba y al mundo de abajo. Por tanto, el gran poder que se le dio a la creación del hombre es inconmensurable, que ni nosotros mismos tenemos idea, pero que ahora,
la física cuántica nos ha venido a resolver algunos misterios que no teníamos ni idea. Dice que, nos dice la física cuántica que cuando que tenemos todas las posibilidades, es decir, vamos a decir, en nuestra vida podemos tener todas las posibilidades, un futuro diferente. A lo mejor al que tenemos ahorita, nos podríamos haber casado con otra persona, tener otros hijos, vivir en otra ciudad, tener otra situación, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas posibilidades están latentes. Esas posibilidades son lo que se conoce como las ondas cuánticas, es decir, todos los mundos, todas las realidades son posibles, pero una de ellas se fija. ¿Y cuál es la que fija? La que le hemos dado gravedad, es decir, observación, a la que le hemos dado emoción. Esa es la realidad que nosotros hemos construido en nosotros y en el futuro. De manera que los eventos, es decir, las circunstancias que nos rodean, también son maleables. Es decir, cuando nosotros las observamos, observar significa con conciencia. Por ejemplo, nosotros para atraer un evento, primero lo meditamos, es decir, lo pensamos. Y vamos a activar tres fuerzas, que es la electricidad, el magnetismo y la gravedad. Esto es decir, como las meditaciones que hacemos, los hacemos pasar por cerebro, corazón e hígado. La electricidad está en el cerebro, el magnetismo en el corazón y la gravedad en el hígado. Entonces, esto lo podríamos llamar electromagnetismo gravitacional, es decir, que tenemos la capacidad, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, de poder fijar circunstancias y de construir realidades. Por eso, el mundo de arriba y el mundo de abajo dependen mucho de la conciencia, del pensamiento y las acciones del ser humano. Lo que pasa es que somos ignorantes y no somos conscientes de eso de eso que está ocurriendo. Miren, cuando dice hagamos al hombre con nuestra similitud conforme a nuestra semejanza, dice arriba y abajo, incluimos los cuatro vientos, sur, norte, este y oeste. Se refiere a la Sefirot, al árbol de la vida. Arriba y abajo, es decir, las seis extremidades. Entonces, el este es Serampín. ¿Recuerdan que es Serampín? Serampín son las seis Sefirot. Gesed, Gebura, Tiferet, Nesa, Od y Yesod. Se adhirió al oeste el principio femenino, es decir, el principio femenino y el principio masculino ya estudiamos que el principio femenino es el que recibe, mientras que el principio masculino es el que da, es decir, Dios y nosotros. El mundo espiritual y el mundo físico, que trasciende a través del que trasciende a través de Seiranpin, es decir, a través del árbol, el árbol de la vida, ¿sí? Por eso habla de seis extremidades. Y produjo el alma de Adán. Esto es lo que hemos aprendido. El primer hombre salió de la tierra, del templo, saber el principio femenino de Serampín, el cual es llamado el templo. Muy bien.
Ahora, ¿qué hay detrás del concepto adámico? Que del nombre de Adán, Adán, como nosotros sabemos, está compuesto de, de tres letras. Ese poder que tenemos, pero que ha estado, pues desafortunadamente, atrofiado por la caída, y como ya vimos la vez pasada, de esas hélices que se perdieron, 10, y nos quedamos con dos, estos estamos en un estado de minusvalía mental, y aparte, sin saber, en ignorancia, pues estamos en el exilio, estamos realmente mal. Pero una vez que vamos descubriendo todos estos secretos, vamos adquiriendo lo que realmente debemos saber, salir del exilio, es decir, salir de la ignorancia. Adán está, lo forman tres letras: Aleph, Dalet, Mem, Mem final, donde la Aleph es el mundo celestial. Si nos imaginamos el árbol de la vida, que ya lo conocemos de pe a pa, es el mundo espiritual, es decir, lo que conocemos como Arich Hampin o Atzilut, que son los tres sefirot del árbol de la vida, Keter, Jochma, Bina, pero que provienen del Ein Sof, es decir, del mundo infinito, donde la primera séfira es la primera manifestación divina, mientras que la parte divina mayor está arriba de Keter. Arriba de Keter está el Adán, el Adán Carmón, es decir, el hombre arquetípico, el que realmente Dios creó. Y arriba de él está la luz infinita. Entonces, la Mem, esta sería la columna derecha del árbol de la vida, y mientras que la Mem es, dice, para incrementar, le marbe, es el dominio, es el poder que se dio sobre la columna izquierda. Así también, la Dalet son los mundos, los Mojín de arriba y los de abajo, es decir, la columna central. Por tanto, la palabra de Adán son las tres columnas del árbol de la vida completo, es decir, toda la estructura del alma de Adán y por tanto el alma de nosotros. Y por tanto el alma nuestra que se puede conectar con el alma divina, siempre que podamos hacerlo aumentando nuestro nivel de conciencia. De otra manera, pues es un alma totalmente desconectada, en un nivel muy bajo. Además, también Aleph representa el nombre de Adán, el Dalet representa a David y Mem representa Mashiach. De manera que aquí está todo el proceso completo, desde el origen de Adán y David. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros somos David. Y Mashiach, es decir, la culminación del proyecto completo del ser humano, como habla el libro del profeta Elías, los 6 milenios, que son las 6 sefirot, y que viene el séptimo milenio, que es el Shabbat de la humanidad, es decir, el fin de la muerte y la redención final. Así que las letras Aleph, Dalet, Men entraron en el alma de Adán. Así Adán incluyó ambos, el masculino y el femenino, hablando del mundo superior y el mundo inferior. Pero también cuando habla de, de lo femenino y lo masculino, habla también del género.
Y dice que el femenino se adhirió a su costado hasta que cayó sobre él un sueño y se tendió en el templo, perdón, en el templo terrenal. Es decir, ese sueño, ¿qué es? Ese sueño es cuando nos narra el Génesis que Dios tomó de su costado la costilla y de ello formó la mujer. Ese es en el términos meramente literal, pero en realidad vamos a ver cuál es el significado. El Santísimo, bendito es Él, reparó el femenino, separó el femenino del masculino y la preparó tal como la novia es preparada para el novio. Entonces trajo hacia él y tomó una de sus costillas y la cerró con carne en su lugar. Eso está en Génesis, sí. En Génesis está en Bereshit 2:21. Y tomó una. ¿Qué significa tomó una? Tomó solo uno de sus costados y que uno de los costados no fue tocado. ¿Cuál fue el costado que tocó? Es el costado donde estaba adherida la demonia, L-I-L-I-T, que es la parte femenina del Satán. L-I-L-I-T, que es la pareja de Samehmen, y estaba con él. Por lo tanto, esta, L-I-L-I-T, no se pronuncia, pero aquí la están viendo, fue su primera esposa. Y por tanto, Dios la retira de su costado. Vamos a ver qué significa esto. Perdón. L-I-L-I-T es, vamos a ver cómo lo puedo resumir. Primero toma la costilla, que es L-I-L-I-T, y luego la rellena con carne. Vamos a ver primero qué es L-I-L-I-T. Son todas aquellas ideas o emociones de autosatisfacción o de satisfacción egoísta o ilusión morbosa que tiene el hombre y también la mujer. Pero como Adán no tenía cuerpo físico en el jardín del Edén, pero tenía adherida a él una energía espiritual dañina y Dios le quita esa costilla. Es decir, le saca todas esas ideas donde están presentes inclusive, especialmente en el hombre y claro en la mujer. ¿Por qué? Porque genera emociones sin su pareja, sin su esposa. Y este tipo, Dios no lo podía, vamos a decir, soportar que su creación tuviera adherida a estas ideas o esta contaminación. Por tanto, esa costilla le es sacada y entonces, ¿qué le llega? Lo rellena con carne. Por eso está dicho, y le haré una ayuda para él, que es Jabá, es decir, Eva.
¿Por qué? Porque la demonia no fue una ayuda idónea para Adán. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Porque, ¿qué significa esto? Que era la clipa maligna, y entendemos que la clipa que es, son cáscaras de oscuridad que no nos permiten conectarnos con la luz y por tanto no podía confiar en ella. Y ella permaneció con él hasta el tiempo que el santo bendito es, él decide retirarla y entonces la rellena con esa carne que es la, la parte de Jabá, pero aún así Adán no era consciente de ello, pero por eso le fue retirada. Entonces, en la creación, Adán fue lo último en ser creado, por lo tanto tuvo que venir al mundo como un ser completo. Por eso que la demonia, L-I-L-G, tuvo que ser retirada de él y serle entregada Jabá a cambio. Ese es el relleno de la carne. Es decir, que le dio un cuerpo porque la carne da placer, da placer físico, ya que el tipo de sugestión espiritual que genera L-I-L-I-T era pura idolatría. Y sí, efectivamente daba placer, pero es un placer morboso y además es un placer efímero. Entonces, cuando dice a nuestra imagen como a nuestra semejanza, significa que debe tener no solo placeres físicos, porque ya sabemos cuáles son los placeres físicos, la comida, el confort, el baño, etcétera. El sexo, sino que también debe tener placeres espirituales elevados, a diferencia de los que se generaban con la demonia y que no eran más que pura agresión mental ilusoria, que solamente hace que el ser humano se autosatisfaga, llamado onanismo o masturbación, sin la ayuda de la mujer. Entonces esa carne es para tener placer, pero ¿con quién? Con su esposa, con su compañera en la relación conyugal, de manera que ese placer es conectado con el ser divino y no con esas ideas morbosas. Y de esa manera hacen las paces entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, igual como los querubín en el arca de la alianza, cuando había armonía entre esposa y esposo, las alas de los querubín se conectaban entre sí, por eso los querubín, uno es macho y el otro es hembra. Pero hay que entender que hay otro tipo de relación conyugal, que es la relación que se hace espiritual. Disculpen, creo que se bloqueó el sonido, ¿verdad?
Retomo. Todo bien, vamos muy bien, Sí, gracias. ¿qué fue lo único que se escuchó? Bueno, ¿Todo bien? Lo último no, yo no lo escuché, Chava, gracias. bueno, entonces la carne, regreso, es el placer que se puede tener con la compañera, es decir, la relación conyugal, que hace las paces entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Una de ellas es, en el arca de la alianza estaba el querubín de la derecha y el querubín de la izquierda, que representan a la relación conyugal entre esposo y esposa, y que cuando entre ellas fluía la relación de los ambos querubines estaban de frente y las alas se unían. Y por eso dice que entre ellos fluía la profecía y la Shejinah estaba presente. Pero esa es la relación entre hombre y mujer. Pero hay otro tipo de relación, que es la relación conyugal espiritual. Cuando no estamos en una relación física y emocional, pero podemos tener otra relación sexual o otra relación conyugal con el novio y con la novia. No entendamos en la etapa de solteros, sino qué tiene que ver con el novio, qué es el novio y qué es la novia. Recuerden, entonces, para recordar que el novio es el el alma divina, el alma de Dios, y la novia es nuestra alma, es decir, Israel con Dios. Y esta relación entre ambos, ¿cómo es que cómo es que se hace? Dice un cabalista, y es Jaime Lusato, en su libro Bere Hashem, que quiere decir bueno, Camino hacia Dios, que todo aquel que se agota escrutando los secretos de la Torá, fija y refuerza en su alma uno de los verdaderos extremos de la perfección. Entonces se deduce que el hombre perfecto, hombre-mujer, es aquel que se rompe la cabeza escudriñando los secretos, los odot, que se ocultan en el Zohar. Porque como decíamos hace rato, ¿qué es el Zohar? El Zohar es el alma de la Torá, es el alma de la Biblia del Antiguo Testamento, o la vamos a entender el concepto más bajo, el alma de la Biblia, es decir, el cuerpo es las historias que narra la Biblia, mientras que el alma es los secretos que están detrás de esas historias. Y todo aquel que se agota escrutando y esforzándose en sacar esos secretos, a él se le puede llamar como el hombre perfecto. Esa es la manera como se puede llegar a una relación entre el novio y la novia. Es una manera de hacerse. Y cuando esto ocurre, entonces Dios da un regalo como, como contraprestación, que es el poder de corregir el alma de los demás. Imagínense qué tanta poder y qué regalo tan importante podemos recibir mediante este estudio. Y pues el reconocerles a ustedes que están haciendo este esfuerzo en conectarse hoy para descubrir
y para escrutar estos secretos. Así que a nuestra imagen significa que entonces tiene acceso al placer de abajo, que es la relación conyugal, y al placer de arriba, que es el acceso al placer del mundo espiritual, es el placer del alma y el placer del cuerpo. Y aquí, evidentemente, pues excluye cualquier presencia demoníaca en la persona de esta que se esfuerza en conocer esto. Lo cual significa que a medida que nosotros estamos estudiando más, las presencias demoníacas no tienen presencia justo cuando estamos en este estudio. Que siempre van a hacer la lucha, en cuanto nos desconectamos van a estar nuevamente dándonos guerra, pero vamos reforzando nuestro nivel de confianza, de conciencia, y el hombre toma ese poder y esa fuerza. El Adán o el hombre no pudo ser completo hasta que no aparezca Javá, es decir, su mujer. De manera que el macho y la hembra juntos, al igual que el alma de Dios y el alma del hombre, es el novio y la novia, que es la imagen del cielo con la tierra. Y aquí hay una simbología. Esa simbología es, ¿cuál es el símbolo? El símbolo es la lluvia. Por eso dice, porque Yud-Ke-Vah-Ke Elohim no había hecho llover. Y bueno, aquí hay en este estudio, en esta parte, pues, hay mucho que escrutar y que leer, pero vamos a tratar de resumir. ¿Cuál es el símbolo? La símbolo es la lluvia. ¿Y por qué es la lluvia? Esta metáfora nos dice, en un comentario aquí del Zohar, dice, Rav Shimon explica que nuestro mundo no fue creado completo, puesto que sería el mérito y la responsabilidad del hombre tras reaccionar a la creación a través de sus acciones y desarrollo espiritual. Cuando hablamos de los 6 días de la creación, estamos hablando que la creación no estaba terminada. Es decir, que es responsabilidad de nosotros terminar la creación, no de manera pasiva, sino de manera activa. Por eso se nos dio este poder y esa responsabilidad. Entonces, la palabra lluvia es una metáfora para la luz del Creador. Cuando la Torah dice Dios no había hecho llover, esto indica que la capacidad y la responsabilidad del hombre para generar luz. Entonces, lo primero que debe completarse es a sí mismo, encontrándose y uniéndose con el alma gemela, tanto en el matrimonio como en el alma divina. El estudio de esta sección también ayuda a encontrar el alma gemela para aquellos que no están emparejados. Pero si esta no aparece, de todas maneras, hay una relación conyugal entre la persona y el creador y Dios. Entonces la metáfora viene de la manera siguiente. En este versículo nos dice, vengan y contemplen que el humo sube primero del terreno. Y cuando habla del humo, se refiere a dos cosas, al vapor y al humo de los sacrificios, que ahorita vamos a ver. Y la nube es despertada.
entonces ambas son unidas. Veamos, para no seguir avanzando en esto, porque esto nos va a confundir, vamos a ponerlo un poquito más claro y más sencillo. Nos dice, primero se evapora el agua, que forma las nubes, que luego riega la tierra. Esto nos parece, pues, evidente, ¿no? Es un fenómeno físico normal, pero ¿cuál es la metáfora aquí? La metáfora es la siguiente. Cuando dice primero se evapora el agua, está hablando de un efecto de nosotros. Es decir, el vapor es la iniciativa o el líbido espiritual por Dios. Al igual que nosotros cuando tenemos líbido, ya sea por la novia y al revés, la novia por el novio, el hombre por la mujer y la mujer por el hombre, es, un, es una emoción tan fuerte que se logra tener la relación conyugal. Pero aquí nos habla de una iniciativa o un líbido espiritual por el Creador. Es decir, si nosotros no tenemos iniciativa o no tenemos la curiosidad o no tenemos ese deseo ferviente por acercarnos al Creador, no va a pasar nada. Todo se queda ahí. Porque Dios es un ser tan respetuoso de nuestras decisiones que no actúa si nosotros no actuamos. Al igual que el novio y la novia, o al igual que un hombre y una mujer. Pero un hombre no se acerca a una mujer si la mujer no le da señales o le hace un guiño o le hace algo que haga que el hombre se acerque a la mujer para decir, aquí hay química, aquí hay manera de tener una relación. Igual, si nosotros no hacemos ningún guiño, si no tenemos ninguna iniciativa o no queremos acercarnos a Dios, simplemente Él respeta eso y no va a acercarse a nosotros. Por tanto, el vapor es la iniciativa o el líbido que nosotros debemos despertar dentro de nuestra alma para que podernos acercarnos a Él. Así que hay muchas personas que no tienen ese líbido y pasan su vida sin conexión con el Creador. Y a veces hay acercamientos religiosos por si las dudas, lo cual pues no es una iniciativa espiritual. Simplemente pues no pasa nada y en sus vidas no pasan cosas, no ocurren milagros como deberían de estar ocurriéndonos continuamente. Entonces, la nube que condensa, la nube estagna porque tiene aire y agua. El agua tiende hacia abajo, el aire estagna, es decir, establece y flota. Entonces, ya que ha habido una unión entre ambos, baja la lluvia. ¿Y qué es la lluvia? La lluvia es la shefa o la bendición. ¿Y qué es la bendición? La salud, el bienestar, la armonía, las buenas relaciones, etcétera, etcétera, la felicidad, todo el sustento, es decir, y la conexión. Por eso, en esta metáfora de la lluvia, es así. Pero entonces, ¿por qué este mundo no está bajando la lluvia? Por el contrario, hay un chorro de problemas por todos lados, ya lo estamos viendo en cuanto prendemos los noticieros.
o vemos una noticia en internet, o la radio, o en el celular, etcétera, son puros problemas, pura violencia, pura agresión, etcétera. Y eso es lo que vemos en las noticias. Ahora, ¿qué pasa en las relaciones y en las familias disfuncionales, y en la agresión, en lo que ocurre, pues nada menos lo que acaba de ocurrir en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un chico de 16 años iba a asesinar a sus compañeros y terminó asesinando a dos maestras? Esto no se veía antes, a lo mejor en otros países, pero cada día estamos en una violencia tremenda. ¿Por qué entonces no llega la bendición? Porque no hay esa iniciativa, porque no estamos trabajando en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque no hay ese líbido, ese líbido. Este líbido está enfocado de una manera muy negativa. ¿Hacia dónde? Pues hacia lo material, a lo que es superfluo y a lo que es banal, al dinero por el dinero, no por la bendición del dinero, sino por el poder que da el dinero, el poder de uno sobre el otro, los placeres físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién realmente aspira al mundo espiritual por el mundo espiritual? Realmente muy pocos. Entonces, bajo estas condiciones, necesitamos que los poquitos hagamos llover. Aún así hay gente que es estudiosa. Hay estudiosos de textos, libros, por el placer quizá, o por el placer intelectual, y que la diferencia entre lo intelectual y lo del alma son cosas muy distintas. Lo intelectual es simplemente información, mientras que lo espiritual es esa información, pero conectada con conciencia y que nos lleva a revelar cosas de arriba. Entonces hablamos de cuerpo, intelecto y el espíritu es un nivel mucho más elevado. Otro concepto acerca del líbido espiritual son los holocaustos o los sacrificios. Aquí entendemos que esos sacrificios, si nosotros vemos la narrativa de la Torah, nos habla que eran animales que se sacrificaban, que la sangre se salpicaba, se quemaba y que ese humo, vapor, como dice aquí, ese vapor era agradable a Dios. Por eso decía, el humo del sacrificio, el cual es quemado sobre el altar, es despertado desde abajo y se eleva como aguas femeninas desde abajo al principio masculino y femenino. Trae la perfección arriba y devienen unidos y alcanzan la realización. Pero, ¿qué significa holocausto? Holocausto viene de la palabra corbán, que proviene de la palabra karo en hebreo, que significa acercamiento. Y el hecho de que eran supuestamente sacrificios animales, en realidad no tienen nada que estar matando seres vivos, no estar matando animales, ni mucho menos personas. ¿A qué se refiere esta metáfora? Hacia ese holocausto, ese sacrificio es a matar todas nuestras emociones, todas nuestras intenciones, todas nuestras malas midot de carácter, que son de carácter animal. ¿Cómo qué? Pues todos los defectos, esas malas midot, y mediante un esfuerzo, sacrificar el instinto animal
que tenemos, es decir, una transformación personal consciente de las malas cualidades o las malas de carácter, haciendo un esfuerzo o sacrificio para la transformación, pero que por medio de la meditación, la oración, de los nombres divinos, que ayudan que son herramientas para transformar nuestra alma de esas malas cualidades de carácter, que nos ayudan, y esas herramientas cabalísticas. Entonces, cuando nosotros transformamos nuestra mala inclinación en algo bueno, ese es quemar el animal. Y dice, de ese humo que se desprende era agradable a Dios. Claro, no es que se estuviera quemando el animal ni la sangre, que algunos ortodoxos por ahí lo entendieron mal y hacían sacrificios de animales y luego los quemaban y pensando que eso era lo que Dios quería. No, está hablando de un sacrificio de nuestro animal interno. Por tanto, nosotros, con la conciencia de Israel o como israelitas, somos responsables de tener este líbido para bajar las bendiciones a este mundo. Es decir, nosotros, con la conciencia cabalística, no nos queda otra. Entonces debemos actuar. Ahorita me vino a la mente la idea de la película de Matrix, ¿recuerda? Cuando le dice Morfeo a Neo, ¿de veras quieres saber? Pues sí, bueno, aquí hay una pastilla, la azul y la roja. ¿Cuál prefieres? Si tomas la azul no pasa nada no ocurre nada. Simplemente vas a seguir con tu vida como hasta ahora lo has venido haciendo. Si tomas la pastilla roja, pues la cuestión va a ser diferente. Y entonces abre los ojos y empieza a ver una realidad totalmente diferente. Por ello, pues, como dicen el dicho, pues sin querer, ya nos hemos tomado esa pastilla y por tanto empezamos a abrir los ojos y vemos la responsabilidad que tenemos ante la humanidad para poder hacer que estas bendiciones bajen y por tanto, pues hay que dar fuerza a ese límite. Nos dice el Zohar que lo que trae la maldición a este mundo son básicamente lo siguiente: la idolatría y la blasfemia. Pues, ¿qué es la idolatría? Brevemente les digo, aquí en palabras del Zohar dice, y ordenó Hashem Elohim, en Génesis 2:16 dice, hemos aprendido que ordenó es idolatría, por lo tanto, cada lugar donde la palabra ordenó está escrito es una alusión a la prohibición de la idolatría. Así el versículo se relaciona con los 7 preceptos que le fueron dados a Adán. Ordenó se aplica a idolatría, a la blasfemia. También es el derramamiento de sangre. La idolatría, recordemos, es sustituir todo aquello que no le damos el mérito al santo bendito es Él y que nosotros pensamos que somos los actores de todo. Cuando en lugar de buscar la presencia de la ayuda divina, buscamos a las personas, a las instituciones, a las cosas físicas, o nos refugiamos en otra cosa, algunos en compras, en otros en drogas, etcétera. Eso es idolatría. Todo aquello que no le demos acceso a él es ser idólatra. El derramamiento de sangre, pues como sabemos, es la muerte, y no necesariamente tiene que ser la muerte
de la vida física de nuestro cuerpo, sino el hecho de que nosotros hablemos mal de los demás, comentarios negativos, y lo peor, la difamación, es como matar al otro. La mala habla es derramar la sangre y también la muerte de los proyectos, la muerte de las ideas, la muerte del viaje, la muerte de un estudio, la muerte de un aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. La muerte de una amistad, la muerte de un romance, la muerte de una relación y tantas muertes que tenemos. Y dice el comportamiento sexual inmoral, y no estamos hablando de moralidad en el aspecto que ya nos conocemos, sino que es el adulterio, el incesto, de todo árbol del jardín y el robo también. De todo árbol del jardín libremente comerás, significa que no permitió comer de todo, incluyendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero estaba supuesto en comer todos juntos, significando que el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía que estar en armonía con los árboles del jardín del Edén. Bueno, ese es el siguiente tema. Ahora, el siguiente tema lo voy a iniciar un poquito, pero lo vamos a dejar pendiente para nuestro siguiente estudio. Es un tema bastante, bastante fuerte. Cuando habla que la serpiente era maliciosa, dice, pero la serpiente era maliciosa. Eso también está en Génesis 3:1. Uno de los alumnos de Shimon Bar Yochai, que es Rabbi Ishak, dijo, la serpiente es la inclinación al mal, la cual incita a uno a pecar. Rabbi Yehuda dijo, es una serpiente de verdad. Ellos se acercaron a Ribon Shammai, a Rabbi Shimon, cuando dijo, ambas sus interpretaciones son correctas. Era Samechmen, que es el nombre de él. Aquí está, no se pronuncia, ustedes lo están viendo. Y normalmente lo decimos Samech por la letra S, Mem, Samechmen, Aleph, Lamed. Él era y fue visto montado sobre la serpiente. Y la imagen de la serpiente es el Satán. Es decir, la inclinación al mal que incita a los humanos a pecar y luego asciende a las alturas a exigir castigo. Ambos son lo mismo. Ustedes pueden decir que la serpiente es la inclinación al mal y una serpiente verdadera. ¿Cuál es la estrategia de ello, de este ser maligno? Primero, manipula tu pensamiento. Segundo, te pone la tentación. Tercero, te hace caer. Y enseguida va y te acusa en el tribunal celeste de lo que has hecho. Entonces aquí viene una seducción, una manipulación mental, una caída y luego va y acusa ante el tribunal de lo que ha estado pasando. Y bueno, este es todo un tema. Aquí vamos a ver cómo fue realmente el pecado, entre comillas, que se cometió en el jardín del Edén.
Leo algunos extractos. Entonces, la serpiente, que es la inclinación al mal, es el ángel de la muerte. Por eso la serpiente trajo la muerte a este mundo. Al tentar a Jabá y pecar del árbol del conocimiento. Y entonces dice, el fin de toda carne viene de mí, lo que alude al ángel de la muerte, el cual pone fin a toda carne, quitando el alma toda la carne, así llamado el fin de toda carne. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue y tentó, se le acercó a la mujer, y ambos trajeron la muerte a toda la descendencia, y es la muerte la que vivimos aquí. Por eso nuestro cuerpo es finito, y hay muchas muertes que ya hemos dicho anteriormente. Y Elohim ha dicho, de modo que trajo ira y cólera sobre el mundo, le dijo a la mujer, por este árbol el Santísimo bendito es él, creó el mundo, ya que el mundo fue creado por lo femenino, es decir, la parte negativa, digo, la parte que recibe. Por lo tanto, coman de este y serán como Elohim, como creadores, que es el árbol del conocimiento del bien, y serán creadores como Elohim, y conocerán lo bueno y lo malo. Entonces, lo cual quiere decir, según el demonio, serán como Elohim, conocedores de lo bueno y de lo malo, y serán capaces de crear mundos con el principio femenino, con este poder que ustedes tendrán. Si ustedes comen de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, traerán abundancia, serán como Elohim, como Dios, ¿verdad? Ustedes serán como Serapil y serán capaces de crear mundos como lo hace él. Entonces, la mentira, en primer lugar, es que serán coquedores, porque ¿cuál es lo que nos dice? No deberán comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque representa el cuerpo físico que se iba a tener, pero también allí es donde habita este, este ser. Entonces, esa mentira, todas fueron mentiras. Digo, todas sus palabras fueron mentiras. Y le dice a Jabá, ¿a quién le dijo? ¿A Adán o a ti? Y Jabá le responde, pues fue Adán. Entonces, a ti no te consta, ¿no? Pero Adán me dijo a mí que debemos estar, que no debemos hacer esto. Entonces le contesta la serpiente. Es verdad que Elohim ha dicho, no comerás de ningún árbol del jardín. Esto no fue así, porque está escrito, de todo árbol del jardín ciertamente comerás. Entonces, sí estaba permitido comer de todos ellos. Esta es una gran mentira, con la cual fue manipulada Jabá. Entonces, el pecado original que fue provocado por este ser se acercó a ella sin la presencia de su esposo. Aquí nos hace un comentario de Zohar muy interesante, que dice, Samek Men, quien es el ministro de Sad,
es decir, su ángel, es el hermano de Isaac, es designado sobre esto. Él es el culpable del comportamiento sexual y moral, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal es una mujer y es llamada la esposa, es decir, el principio femenino de Serafín. Un hombre no está autorizado para invitar a una esposa sola. Ella debe estar acompañada por su esposo, para que así no pueda haber sospecha de comportamiento sexual inmoral. Y el pecado es esa esencia que estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal, es que invitó al femenino sola sin su esposo. A causa de esto, todos los 7 preceptos se relacionan con este árbol, porque Adán comió de esto, lo transgredió y todos se adhirieron. Y también continúa diciendo la serpiente, la Samek. Él le dijo: miren, he tocado este árbol, pero no he muerto. Ustedes también pueden acercarse y tocarlo con sus manos, perdón, y no morirán. Añadió esto por su cuenta, porque la prohibición no fue sobre tocar, sino, sino sobre comer. Y entonces Jabá dijo y vio que el árbol era bueno. Esto está en Génesis 3:6. Pero no pudo discernir. ¿Por qué no pudo discernir? Porque no estaba la otra presencia, no estaba el esposo, no estaba Adán. Dice, ¿qué es lo que vio entonces Jabá? Un árbol que emite olor agradable, como está escrito. Es como el aroma de un campo que Dios ha bendecido. Porque ese olor placentero, su deseo de comer de este se despertó. Es como cuando vamos a acercarnos a un platillo que huele riquísimo, pues no nos queda otra más que probarlo. Pero en este caso es una metáfora para decir que olía bien, pero que era veneno puro. Por tanto, Jabá cayó en esta trampa por ese placer. Y ese olor despertó su deseo de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y como está escrito, y la mujer vio, pero después de esto, ambos abrieron los ojos. Pero Jabá también le pasó algo. No podía decidir entonces, está escrito. Así que tomó de su fruto y lo tomó. ¿Por qué? Porque su mente estaba puesta en que el árbol era bueno. Al tomar su fruto y no el árbol en sí, ella quedó ligada al lugar de la muerte y trajo la muerte sobre el mundo y separó la vida de la muerte. Es decir, la separación entre la esposa y el principio femenino y su esposo, que se rompió. Se convierte en mudo y pierde la habilidad de hablar, como dice, y la metáfora aquí es como adherirse al polvo. Miren, muy interesante, creo que vale la pena dedicarle otros minutos más para concluir este tema. Dice, y a ambos se le abrieron los ojos. Entonces, abrieron los ojos. Esto está en 3:7 de Bereshit. Y cuando abrieron los ojos, pudieron conocer las maldades del mundo
y de las cuales no estaban conscientes hasta ese momento. Como un resultado de abrir sus ojos al mal, ellos se percataron que estaban desnudos. Entonces perdieron el lustre que los envolvía y se había de ellos y quedaron desnudos de esto. ¿Y qué significa estar desnudos? Desnudos es estar sin el cuerpo de luz que tenían antes de que abrieran los ojos. Y entonces se cosieron hierbas de loto y se cosieron hojas de higuera para tapar sus vergüenzas. Los ángeles visitaban a Adán con su cuerpo de luz, pero cuando vieron que ya no lo tenían, los ángeles se confundieron y quedaron en un grado menor a los ángeles. ¿Y qué quiere decir? Se hicieron hojas de higuera. Las hojas de higuera son las fuerzas demoníacas que se les adhirieron y solo es lo que genera tanto y tanto dolor. Y dicen, y estas perduraron hasta que Israel llegó al Sinaí. ¿Por qué al Sinaí? Porque el Sinaí representa la escalera de Jacob, la escalera al mundo superior. Ya terminamos casi, ¿eh? Vamos a terminar con un tema que nos va a dejar un poquito perplejos. Y los vistió con túnicas de piel. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con estas presencias de las hojas de higuera? Eso bloquea la vista al mundo espiritual y por tanto el líbido espiritual no surge. ¿Por qué? Porque estamos adheridos a esas presencias impuras y ya se pierde la iniciativa y el deseo por nuestro Creador y por tanto hay sequía en este mundo, hay caos, carencias, no hay paz, etc. Así que todas estas metáforas del sol son realmente impresionantes. Vamos a concluir diciendo lo siguiente. Por ello es necesario que nosotros reactivemos este libido. Y dice, el santo bendito, él no reinará en este mundo hasta que todos los culpables no hayan desaparecido de la tierra. ¿Y quiénes son los culpables? Todos aquellas personas que no tienen líbido, que no tienen placer, que no tienen iniciativa y que no tienen placer de arriba y que solamente se quedan con el placer de abajo, la vida robótica. Mientras que el placer de abajo es efímero, el placer superior es permanente y constante. No se preocupan por desentramar los secretos del sol. Entonces, el que se preocupa por desentramar estos secretos, todavía hace falta que Dios se lo quiera revelar. Y dice, ¿a quién le revela Dios esos secretos? Aquel que le tema, el que le tiene temor. ¿Y qué es temor? Es el asombro por sus secretos y por sus maravillas. Así que se quedó en el mundo inferior, Adán y Jabá, y fue maldecido, y la tierra fue maldecida a causa de él. Así que no regresó a su estado previo debido a la corrupción de la serpiente, hasta que Israel paró ante el monte Sinaí, como acabamos de decir, y entonces se cesó la corrupción.
y vestió con vestimentas confortables de piel. ¿Para quién? Para el cuerpo, pero no para el alma. Y ya, finalmente, después se dieron ambos a su primer hijo, que es el hijo de la serpiente, el hijo de la corrupción, a Caín. Aquí, como ven, hay una promiscuidad. Caín, o Caín, es hijo de Adán, Jabá y la serpiente. Ambos copularon con Jabá. Y esta es la esencia, entre otras cosas, de ese pecado. Haber tenido una relación conyugal entre Jabá, Adán y la serpiente. Aquí hay un trío, dicho claramente. Esto quizá es un secreto que no lo habías tenido. Y dice claramente, lo leo textual: del lado de Caín vinieron todas las especies malignas, espíritus, demonios y hechiceros. El primer hijo fue el hijo de la corrupción de la serpiente, promiscuidad, porque fueron dos que tuvieron cópula con Jabá, Adán y la serpiente, y ella concibió de ambos y dio luz a Caín. Más claro, ni el alma. Y Caín, toda la descendencia, vienen creando esa serie de entes espirituales. Y ya finalmente, Abel o Hebel, él sí fue hijo de la santidad, porque fue hijo de Adán y Eva. Por eso está narrado que la ofrenda que dio Abel a Dios fue aceptada, mientras que la de Caín fue maldecida. Y sin embargo, Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Porque como traía la promiscuidad, ¿sí?, se quiso quedar con la mujer de Abel. Y de ahí, pues vamos a seguir estudiando más adelante qué pasó. Del lado de Abel, Hebel, vino algo más misericordioso, pero aún no perfecto, es decir, estamos en la etapa de perfección. Es como un buen vino mezclado con mal. ¿Qué pasa? Se echa a perder. El mundo no fue establecido completamente por Abel. Esto se dejó para Seth, para Seth, el siguiente, su hijo. Por eso se habla de una simiente setiana. Y el antepasado de todas las generaciones justas en el mundo, sobre quienes el mundo fue fundado. Pero de Caín salió toda la gente cruel, todos los pecadores y la gente mala del mundo. Y aquí concluye este estudio, quizá un poquito más largo, pero importante tener esta información, porque aquí entonces vamos a entender cuál es ya la razón de la salida del jardín del Edén. Y entendiendo estos eventos y estos fenómenos, podemos ya comprender de entrada qué estamos haciendo aquí. Claro, hay otras muchas cosas que vamos a seguir haciendo adelante para poder corregir todo eso. Y aquí radica básicamente lo que es el árbol del conocimiento del bien, quiénes lo habitaron, cómo ocurrieron, porque todavía ocurrieron otras cosas, y cómo se ve que es de un carácter también sexual lo que ocurrió en el jardín del Adán, y que vino a abortar un proyecto que había para tomar cuerpo, pero en unas situaciones totalmente diferentes. Y aquí pues detengo el estudio para que si hay alguna pregunta podamos pues, tratar de contestarla.
Así que soy todo oído si es que hubiera alguna. Yo tengo una pregunta, Chava. Eh, Cuando nació Jebel, ¿él nació antes que Caín? No, después Ah, ok. Y siempre la otra, hablamos siempre hablamos de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ajá. ¿qué más? Y la otra pregunta es, ¿y se abrieron los ojos de ambos? ¿Se abrieron los ojos de ambos hacia la maldad que ellos habían cometido o hacia el pecado que ellos habían cometido? Exacto. Pues Ujú. realmente fue Jabá la que fue Sí. manipulada por Sameckmen, Ujú. pero también es corresponsable Adán porque ya se tenía el proyecto de venir abajo, pero se abortó ese proyecto. Y ambos cometieron esta serie de transgresiones porque además de aceptar esa promiscuidad, Adán tuvo cópula con L-I-L-I-T y tuvieron otro linaje. Es algo también terrible. Sí, Chava. Muchas gracias. Bien, pues si no hay alguna otra pregunta, pues lo vamos a dejar pendiente para la próxima reunión, que será aproximadamente unas 2 semanas.